A continuación, el segundo paso que tenemos que hacer una vez caracterizado, tenemos que determinar la situación de emergencia. Esto ya es puro Real Decreto. No hemos hecho nada más que transponerlo, pero con un pequeño matiz, y es que hemos interpretado lo que el Real Decreto habla de magnitud de peligrosidad pequeña, magnitud de peligrosidad media. Entonces lo que hemos hecho ha sido traducirlo en términos de la tabla que hemos visto antes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Magnitud de pequeña, baja. Entonces hemos hecho ya las escalas anteriores, como habéis visto, en los cuales tenemos baja, media, alta. Entonces nosotros tenemos esa traducción del pequeña a baja, del media a media y del alta al gran, que dice el Real Decreto, ¿vale? Entonces eso lo que nos conduce es a unas situaciones de emergencia, situaciones 0, 1, 2, 3, que plantea el Real Decreto. La tercera, la situación 2, está relacionada con zonas especialmente vulnerables. Aquí lo que hemos hecho ha sido una traducción, decir, mira, yo tengo una escala en 4 niveles de vulnerabilidad, entonces al menos proponemos que para especialmente vulnerable estén las muy altas, las de vulnerabilidad muy alta. Si el puerto quiere considerar también las de alta, pues es un tema que lo puede considerar él. Pero inicialmente las de muy alta deberían estar consideradas en esta situación. Bueno, un tema importante es esto del I y el O, que a veces no nos damos cuenta porque lo damos. Entonces, en las de peligrosidad baja, en las de magnitud y peligrosidad baja, situación 0, es un I. Es decir, que estamos con las dos situaciones. En las de media estamos en una o en otra. O sea, que podemos tener información sobre la peligrosidad, pero no sobre la magnitud. Entonces tenemos el O, con lo cual, en el momento que tengamos una de ellas, ya tenemos una situación 1, 2 o 3. Bueno, ¿todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva al planteamiento de cuáles son las situaciones de emergencia que tenemos que poner en marcha, cuáles son los planes que tenemos que poner. Acordaros que en los planes tenemos, vosotros sabéis mucho más de eso que yo porque estáis al día del tema. Los planes lo llaman el Sistema Nacional de Respuesta. El Sistema Nacional de Respuesta tiene unos subsistemas marítimos y unos subsistemas costeros. Los sistemas marítimos están en los planes, el plan nacional y los planes interiores, y en los planes y en el subsistema costero están el plan estatal de respuesta de contaminación de la ribera del mar, ¿no? De la costa de la ribera del mar, los planes territoriales y los planes locales. Entonces yo quiero interpretar que eso es un poco cuando hay esa contaminación de las aguas o cuando hay una contaminación de la costa que pueda actuar el Estado. Entonces, en cada una de estas situaciones el Real Decreto ya nos lanza hacia unos planes que serían los que en primer lugar deberían ponerse en marcha. Como veis ahí, puede ser uno u otro. En algunos casos dice que en función de que los medios y de que la situación se vaya a las manos o no tengas medios suficientes, que puedes poner en marcha el siguiente. Pero de cualquier forma, lo que sí que hay es que cualquier situación tú pones, hay dos fases: la fase de emergencia y la fase de alerta. La fase de emergencia es el plan que activas y la fase de alerta es el plan al que pones en evidencia de que hay un problema para que estén vigilando por si acaso tienes que echar mano de ellos. Entonces, bueno, esto es puro Real Decreto, insisto. Bueno, en este sentido, lo que sí es importante darnos cuenta es que la información que tenemos de la RON 5.1 puede alimentar la información de elementos que requiere el Real Decreto para la elaboración de un plan interior marítimo. En este caso, lo que dice el Real Decreto se refiere a los planes interiores marítimos, sobre todo, dice todo el listado de cosas que tiene que hacer y entre ellas aparece una evaluación de riesgos. Tendríamos que tener una evaluación de riesgos, tendríamos que tener unos indicadores de magnitud, peligrosidad, etcétera. Tenemos que tener luego también un sistema de análisis de la recuperación. Entonces, bueno, me gustaría ponernos en evidencia. La RON 5.1 tiene esa bondad, o nos han puesto esa bondad, es decir, la posibilidad de alimentar parte de la información, porque no es mucho menos toda ella, pero una parte pequeñita de esa información de los planes interiores marítimos puede surgir del análisis y de los planteamientos que se hacen en la RON 5.1.